Recoge tus cosas. Estás fuera. La voz de Esteban Vargas retumbó en la oficina abierta como un latigazo. Algunos teclados dejaron de sonar. Alguien cerca de la ventana contuvo el aliento por un instante. El zumbido del aire acondicionado fue lo único que sostuvo la habitación. Estela Márquez no se inmutó. 14 años en Sistemas Horizonte le habían enseñado el valor del silencio. El silencio hace que hombres como Esteban se retuerzan. Él esperaba sorpresa, tal vez lágrimas. Lo que recibió fue una sonrisa pequeña, calculada. Estela estiró la mano detrás de su monitor. Sacó una USB negra y la deslizó en su bolso con la misma naturalidad con que una mesera guarda su última propina de la noche. Ese pequeño dispositivo contenía la actualización de escalamiento de proveedores que aún no había entregado protocolos que ella había reescrito tras la última renovación del sistema de conexión global. Nadie más había visto esos archivos. Nadie más conocía el código enterrado en ellos, y Esteban acababa de cortar el único vínculo de su empresa con la persona que entendía los cables que sostenían su imperio. Estela empacó despacio, con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Un certificado enmarcado, una pelota antiestrés en forma de jitomate que había sobrevivido 7 años de apretones ansiosos, y un suéter colgado en su silla. Cada objeto fue cuidadosamente colocado en la caja de cartón que Recursos Humanos le proporcionó. Asegurándose de que sus manos no temblaran, por el rabillo del ojo, vio a los becarios susurrando. Uno preguntó, ¿puede hablarle así? Otro murmuró, ni siquiera parece molesta. Tenían razón, no lo estaba. Esteban infló el pecho y caminó con paso firme hacia su oficina de paredes de cristal, convencido de que había ganado una batalla por la eficiencia. No se dio cuenta de que acababa de arrancar la piedra angular de su propio arco. Las grietas no se verían hoy, tal vez tampoco mañana, pero pronto. El peso de su arrogancia comenzaría a derrumbar toda la estructura. Estela equilibró la caja contra su cadera. Entregó su gafete a Recursos Humanos sin decir una palabra y salió 3 minutos antes de las 5. Ni una hora más de trabajo gratis, afuera. El aire fresco de la tarde en Ciudad del Lago la envolvió, cortante y limpio. Ajustó la correa de su bolso, sintiendo la USB rozar ligeramente contra su costado, y caminó hacia el tren que la llevaría de vuelta a Barrio Norte, ya planeando su próximo movimiento, cuando Estela entró por primera vez al centro de datos a medio construir de Sistemas Horizonte. El piso no era más que polvo de cemento y el zumbido de generadores temporales. Le dieron una silla plegable, una laptop prestada y una tarea que nadie más quería: cumplimiento con proveedores. En ese entonces, los trabajos atractivos estaban en desarrollo o ventas. A nadie le importaban los contratos, las cláusulas, los registros, a nadie, excepto a ella. Construyó los cimientos línea por línea, creó procedimientos de incorporación desde cero, escribió protocolos que otros descartaban como burocracia innecesaria, aprendió a detectar trampas ocultas en los contratos de proveedores, esas cláusulas que podían llevar a una empresa a la quiebra si no se revisaban. Renegoció términos en silencio, muchas veces después de horas, ahorrando millones en renovaciones de servicios sin pedir nunca reconocimiento. Las fiestas se convirtieron en llamadas de trabajo. Una Nochebuena, mientras su familia cortaba jamón y pasaba platos alrededor de la mesa. Estela estaba sola en la oficina, reescribiendo un protocolo de incorporación para evitar una violación de cumplimiento que pudo haberles costado 4 millones de pesos. Nadie recordó ese logro. Solo recordaron que no estuvo para el postre, para la nueva ola de ejecutivos. Estela era una reliquia. Esteban se burlaba de sus carpetas, llenas de notas y pestañas, como si el papel fuera sinónimo de ignorancia. Lo que nunca entendió fue que esas carpetas contenían las llaves de cada trato que Sistemas Horizonte había firmado. Y en esos tratos, sellados con timbres corporativos y firmados por sus propios abogados,
El nombre de Estela aparecía una y otra vez. Oficial única de escalamiento. No ocultó los riesgos, los puso por escrito informes detallados, presentaciones, alertas resaltadas en negritas. Advirtió qué pasaría si dependían demasiado de una sola persona. Advirtió qué pasaría si esa persona no era respetada. Los informes fueron ignorados. A veces terminaban en la trituradora antes de que ella terminara de explicarlos. La velocidad era su evangelio. Querían gráficos brillantes, flechas ascendentes, resultados instantáneos. Estela les dio estabilidad. Ellos lo llamaron burocracia. Ella lo llamó supervivencia. Ahora, al alejarse del edificio con su caja de pertenencias, sabía que esas advertencias descartadas no habían desaparecido. Seguían allí, esperando minas enterradas bajo el piso pulido del imperio de Sistemas Horizonte, listas para explotar. El año pasado, durante un tedioso ciclo de renovación, Estela logró insertar el cambio más importante de su carrera. Mientras los ejecutivos peleaban por presupuestos y plazos, ella se sentó con el abogado del proveedor, línea por línea, perfeccionando el anexo de autorización de servicios. Ahí colocó la cláusula: cualquier anulación o escalamiento de emergencia requeriría su autorización, no la del equipo legal, no la de TI, ni siquiera la del director general. La de ella no era vanidad, era supervivencia. Sistemas Horizonte se había vuelto tan dependiente de conexión global que un solo error podía paralizarlos. El 70% de todo el tráfico de pagos pasaba por su infraestructura. Un paso en falso no era solo un inconveniente, era una sentencia de muerte para el balance de la empresa. Alguien tenía que mantener la línea. Ese alguien fue ella. No escondió la cláusula en letra pequeña. La resaltó en sus informes resumidos. La marcó en correos electrónicos y la mencionó en reuniones. Pasó por el departamento legal, sellada y firmada. Estaba ahí para cualquiera dispuesto a leer, pero leer nunca fue el fuerte de Esteban. Estaba demasiado ocupado esculpiendo su imagen de eficiencia, burlándose de cualquier cosa que lo frenara. Para él, la firma de Estela era solo tinta en un papel obsoleto. Para ella, era la piedra angular que sostenía todo lo demás. Cuando la despidió, Esteban creyó que se había librado del cuello de botella. En realidad, había arrancado la piedra angular de su propio arco. La estructura podría parecer estable por un tiempo, pero la gravedad no negocia, solo espera. Estela salió de la sede de Sistemas Horizonte con un suéter colgado del brazo, una caja con su pelota antiestrés en forma de jitomate y el peso de 14 años condensado en un solo hecho. Ningún sistema de pagos podía avanzar sin ella. Cuando las puertas de cristal se cerraron tras ella, supo que Esteban no había despedido a una empleada. Había cortado la única firma que mantenía su imperio en pie. Para el lunes por la mañana, Esteban ya se regodeaba en el brillo de su supuesto triunfo. Entró a la reunión de liderazgo con el aire de quien piensa que la guerra ya está ganada antes de la primera batalla. La pantalla de su laptop proyectaba en la pared la diapositiva 1, en letras Arial grandes. Decía nueva era de eficiencia. La segunda era peor, una flecha roja, disparándose al cielo, superpuesta en un gráfico de barras sin fuentes de datos, sin notas, solo números inventados para impresionar. Comenzó su discurso con la confianza de un predicador televisivo. Hemos cortado la grasa. Eliminamos los cuellos de botella. Sistemas Horizonte está listo para el futuro. Recursos Humanos aplaudió cortésmente, con sonrisas tan tensas que parecían falsas. El equipo de ventas asintió como si estar de acuerdo pudiera salvarlos de su próximo estallido. Incluso Operaciones logró murmurar un par de gran trabajo, el equivalente corporativo a inclinarse ante un rey que todos sabían que caería. Pero el sistema no se inclina. Mide, registra. No le importan los teatros. En algún lugar detrás del pecho inflado de Esteban y sus gráficos brillantes, una alerta temprana sonó. Las solicitudes de reembolso se estaban deteniendo.
Una pequeña bandera roja en el sistema de proveedores cobró vida, invisible para él, pero no para quien se molestara en mirar. Clara Montes, de cuentas por pagar, lo notó. Recién ascendida y aún aprendiendo a no encogerse en estas reuniones, levantó la mano. Disculpen, ¿no deberían estas aprobaciones pasar por validación? Su voz tembló, pero la pregunta era sólida. Esteban la desechó con una risa. De esas que usarías para callar a un niño que pregunta por qué el cielo es azul. Ya no necesitamos trámites. Ahora somos ágiles. Solo prosésenlo. Volvió a sus diapositivas, ajeno a la tensión que se asentaba en la sala. No veían a un líder. Veían a un hombre cortando las líneas de freno y llamándolo progreso. Para cuando cerró su laptop con una sonrisa satisfecha, el motor ya estaba echando humo. Y mientras Esteban se felicitaba por su supuesta victoria, Estela estaba en su cocina en Barrio Norte, viendo las alertas de proveedores alinearse en su tablero privado como dominós listos para caer. Para el martes por la mañana, las grietas comenzaron a verse. Los reembolsos regresaban con códigos de error. Las facturas de viaje estaban congeladas en el limbo, y los contratistas enviaban correos impacientes exigiendo respuestas. El tipo de ruido que los ejecutivos odian, el sonido del dinero que no se mueve. En el área de finanzas, la tensión crecía con cada solicitud sin respuesta. Un ingeniero, con los ojos cansados tras una noche de solucionar problemas, finalmente murmuró: la pasarela está pidiendo a Estela Márquez. Su nombre cayó en la sala como una piedra en el agua. Las conversaciones se detuvieron. Los dedos se quedaron suspendidos sobre los teclados. Por un segundo, nadie supo qué decir. Esteban rompió el silencio con un bufido despectivo. Es un error. Arréglenlo. Su tono llevaba la misma arrogancia que había usado contra ella frente a todos. Pero el ingeniero no se movió. Repitió, más despacio, como si la claridad pudiera salvar su carrera. Está literalmente programado para requerir su autorización. Aún así, Esteban lo desechó. No podía admitir que el sistema estaba funcionando exactamente como fue diseñado, porque admitirlo significaba aceptar que había eliminado la única salvaguarda que tenía Sistemas Horizonte. Mientras ese drama se desarrollaba en el centro, Estela estaba en su mesa de cocina en Barrio Norte, con una taza de café tibio y su laptop abierta. En su tablero de proveedores, las alertas se acumulaban ordenadamente, una tras otra, cada escalamiento fallido marcado con una fecha y un número de identificación. Los dominós no solo estaban cayendo, estaban documentando su propio colapso. Estela revisó los registros con manos firmes. Cada negativa, cada pago detenido, cada bandera de cumplimiento era prueba de lo que ella había construido, prueba de que el sistema no estaba fallando. Estaba siguiendo el protocolo, y el protocolo solo la escuchaba a ella. Esteban pensó que había despedido a una oficinista con demasiadas carpetas. No se dio cuenta de que había despedido a la única persona en la que el propio código confiaba. Para cuando lo entendiera, el silencio de esos pagos congelados sería más fuerte que cualquier discurso que pudiera dar. 6 semanas antes de que Esteban la echara, Estela se había quedado hasta tarde en la oficina, redactando un informe que nadie quería leer. 42 páginas de análisis de riesgos, dependencias demasiado concentradas, cuellos de botella en los escalamientos, la urgente necesidad de al menos 2 oficiales de respaldo. Respaldó cada advertencia con estudios de caso, cláusulas de cumplimiento y proyecciones financieras. A la mañana siguiente, deslizó el informe sobre el escritorio de Esteban. Él ni siquiera lo hojeó. Con tinta negra gruesa, garabateó alarmismo en la portada y lo arrojó al bote de basura. Como si meses de previsión no fueran más que una táctica de miedo, ahora, ese mismo informe había resurgido. Recursos Humanos lo desenterró mientras organizaba archivos para una auditoría legal. Y de repente, la voz de Estela no era histérica, era evidencia. Los abogados susurraban en los pasillos, inclinados hacia puertas cerradas,
preguntándose si la negligencia podía atribuirse a un ejecutivo. Y en la sala de juntas de Sistemas Horizonte, los directores que alguna vez asintieron alardeando con Esteban comenzaron a dar vueltas, oliendo sangre. Mientras tanto, los proveedores perdían la paciencia. Uno detuvo los servicios en curso hasta recibir el pago. Otro envió una notificación amenazando con acciones legales. Y luego llegó el golpe que Sistemas Horizonte no podía ignorar. Conexión Global marcó formalmente a la empresa como no receptiva, escalamiento. Era la forma burocrática de decir están desconectados. La cláusula 6.1 se había activado. La misma que Estela había luchado por incluir. Imaginó la sala de juntas cuando llegó esa notificación, los ejecutivos buscando respuestas a tientas. Las orejas de Esteban poniéndose rojas, como siempre que se daba cuenta de que estaba equivocado, pero no podía admitirlo. El fusible que ella había predicho ya no era teórico. Ardía más rápido de lo que incluso ella esperaba. La gente diría después que Estela sonrió el día que la despidieron por arrogancia. Nunca entendieron. No era arrogancia, era previsión. Ya había visto acercarse la tormenta y ahora las chispas eran visibles para todos. Mientras Sistemas Horizonte se esforzaba por contener las consecuencias. Estela estaba en su apartamento en Barrio Norte, con una carpeta abierta y la laptop zumbando. La evidencia ya no estaba en duda, solo era cuestión de cuán profundo sería el daño. Estela despejó su mesa de cocina hasta que solo quedaron las marcas en la madera. Luego, comenzó a apilar carpetas, contratos e impresiones digitales en filas ordenadas. 14 años de registros estaban a su alcance, cada cláusula resaltada, cada enmienda anotada. Lo llamó su registro de palanca. No era dramático, no había bóveda secreta, ni reuniones clandestinas. Solo ella, una olla de café enfriándose y el tipo de orden que podía hacer temblar a una corporación. Cláusula por cláusula, armó un paquete. Copias de autorizaciones de proveedores. Cada página donde su nombre aparecía como oficial de escalamiento, cada firma notariada y sellada. Cuando el archivo estuvo listo, abrió un nuevo correo, continuidad de credenciales, favor de confirmar recepción. Adjuntó los documentos que Sistemas Horizonte había ignorado durante años, ahora compilados en una sola arma. Presionó enviar al equipo legal de Conexión Global y se recostó en su silla. Durante la mayor parte de su carrera, la invisibilidad había sido su maldición. Era la columna silenciosa detrás de las operaciones, la que nadie veía hasta que algo salía mal. Pero en ese momento, la invisibilidad se convirtió en poder. Había pasado desapercibida tanto tiempo que nunca imaginaron que podría usarlo en su contra. Mientras redactaba propuestas en la tenue luz de su cocina, Esteban recorría furioso las oficinas de cristal de Sistemas Horizonte, culpaba a los becarios, manipulaba a los gerentes, gritaba órdenes a ingenieros que ya estaban actualizando sus currículums. Su voz podía resonar en la sala, pero su autoridad era hueca. Cada pago fallido, cada factura congelada, cada escalamiento bloqueado tras su nombre lo demostraba. Estela no escribió propuestas para Sistemas Horizonte. Esa puerta estaba cerrada para siempre. En cambio, delineó un acuerdo de consultoría dirigido a Conexión Global misma, términos de compromiso, honorarios fijos, estructuras de supervisión, esta vez escritos para valorar la experiencia que alguna vez descartaron. Ya no era una empleada, era el cortafuegos que no podían desinstalar, el sistema en el que no se dieron cuenta que habían construido su futuro. Y mientras la ciudad afuera de su ventana se deslizaba hacia la noche, supo que el próximo movimiento no se haría en su sala de juntas, sino en su mesa. Para el jueves por la mañana, la desesperación de Sistemas Horizonte se desbordó en una sesión de emergencia de la junta. Se conectaron a una llamada con el proveedor, esperando un parche, una solución temporal, algún milagro para mantener las luces encendidas. En cambio, apareció en la pantalla Gabriel Ortiz, director general de Conexión Global. Voz calma, ritmo deliberado,
cada palabra afilada por el peso del protocolo. Comenzó revisando la cláusula de Estela, la que requería su autorización para cada escalamiento. No se apresuró. La leyó palabra por palabra. Dejó que el silencio se extendiera. Y luego se recostó y soltó una risa. Perdón. Despidieron a quien la sala de juntas se congeló. Incluso a través de relatos de segunda mano, Estela podía imaginarlo los ejecutivos mirando sus libretas. Esteban encogiéndose en su silla, el color drenándose de su rostro. Mariana Solís, la abogada externa que habían traído, hojeaba una carpeta llena de firmas. Golpeó su pluma contra el texto resaltado. Confirmando lo que Estela ya sabía, su autoridad no era opcional. Estaba incrustada, vinculada biométricamente, irreemplazable sin una reconstrucción de 90 días con el proveedor. El director general, que siempre prefirió el golf a la gobernanza, miró a Esteban como si pudiera sacarle una explicación con la mirada, pero no había nada que decir. Despedir a Estela no solo había dañado el cumplimiento, había activado un bloqueo de no conformidad que paralizó el 70% de los flujos de ingresos de Sistemas Horizonte, nómina, reembolsos, contratos con clientes. Cada tubo estaba obstruido por una firma que ya no existía dentro de su edificio. Gabriel dejó que la junta se retorciera. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Su risa aún resonaba mientras les recordaba: Conexión Global no evade contratos. Nosotros somos el contrato. Estela no estaba en esa sala, pero el sonido cruzó la ciudad. Uno de los gerentes luego se lo describió. La risa cortó la sala de juntas como vidrio, dejando un silencio tan pesado que podía ahogarte. En su mesa de cocina, Estela leyó la transcripción que le reenvió un contacto amistoso y tomó un sorbo de café frío. El momento que había anticipado desde el segundo en que Esteban dio su orden finalmente había llegado, y ahora el peso de su arrogancia se derrumbaba sobre él. Para el viernes por la mañana, el balance de poder había cambiado tan completamente que la Junta de Sistemas Horizonte ya no podía fingir lo contrario. El equipo legal de Conexión Global se comunicó directamente, pasando por alto todos los canales de Sistemas Horizonte, y colocó una oferta directamente en el correo de Estela. Un acuerdo de consultoría el triple de su salario anterior, autonomía total, sin horarios fijos y supervisión definida solo por ella. No le preguntaron si quería regresar. Sabían que no. Le ofrecieron una sociedad en sus términos. Estela estaba en su mesa de cocina con la luz de la mañana filtrándose por las persianas. Las páginas del contrato extendidas junto a su taza de café. Su gato saltó a la silla de enfrente. Se acomodó como un pan y ronroneó como si supiera que ella estaba a punto de reclamar más que una carrera. La pluma en su mano pesaba más de lo que debería. No era solo tinta esperando ser escrita, era reconocimiento. Durante años la habían reducido a una lista de tareas, pero la verdad era simple: ella no era la lista, era el sistema. Al otro lado de la ciudad, Esteban paseaba en su caja de cristal, murmurando excusas a medio formar, intentando tejer historias para una junta que ya había dejado de creerle. Los directores ya no preguntaban por estrategias. Querían saber una cosa: ¿cuándo se abrirían de nuevo las pasarelas de pago? Y Esteban no tenía respuesta. Las excusas no procesan reembolsos. Los discursos no liberan nóminas. Solo la firma de Estela podía activar el interruptor. Y la ironía no se le escapaba. El hombre que había gritado «recoge tus cosas» ahora estaba impotente, mientras ella decidía si la empresa que él creía controlar merecía respirar un día más. Por primera vez en años, Estela no se apresuró. No se doblegó ante plazos que nadie respetaba. Dejó que sudaran durante sus llamadas de fin de semana, sus task forces de emergencia, sus pasillos silenciosos. El contrato esperaba en su mesa, mientras ella saboreaba la calma. La corona había girado y descansaba solo en sus manos. Para el lunes por la mañana, lo inevitable había ocurrido. Esteban se fue, escoltado con una carta de renuncia que fue más un decreto que una elección.
Recursos Humanos ni se molestó en enviar un correo de despedida. El director general, alguna vez presumido y bronceado, parecía 10 años mayor. Su voz desgastada mientras intentaba estabilizar una empresa que seguía paralizada. Sistemas Horizonte estaba congelado, sus sistemas bloqueados en el limbo. Cada factura y cheque esperando el nombre que ya no vivía dentro de sus paredes. Esa misma mañana, Estela tomó su pluma y firmó el contrato de consultoría de Conexión Global. No como un regreso, no como una concesión, sino como una transformación. No se trataba de volver a la jaula de la que la habían expulsado. Se trataba de trascenderla. Ya no era una empleada medida por el conteo de personal o burlada por sus carpetas. Era una fuerza independiente ligada directamente a la infraestructura misma. Sistemas Horizonte ahora dependería de ella desde afuera, protegida no por obligación, sino por influencia, valorada, respetada, intocable. El contrato se cerró con un suave clic de la laptop. Dejó que el silencio se prolongara antes de salir. Para la noche, caminaba por el parque junto al lago de Barrio Norte. El aire fresco, el agua extendiéndose sin fin por el lago grande. Su sobrina brincaba a su lado, sosteniendo una caja de jugo, su cabello alborotado por el viento. La miró y preguntó, ¿por fin te escucharon? Estela dejó que una sonrisa se formara lentamente, una que cargaba ironía y alivio. No tuvieron opción, respondió, y esa era la verdad. El horizonte de la ciudad brillaba al otro lado del lago, distante y afilado, un recordatorio de donde la habían borrado y donde había reclamado su lugar. Por primera vez, no era invisible. Era el cortafuegos que no podían eliminar, el sistema que no podían silenciar. Y ahora, la llave era solo suya.